Buenos días, amados hermanos. Doy gracias a Dios y alabo al Señor por cada vida que está aquí presente, porque sé que Él quiere impartir algo en sus corazones, que seguramente lo han escuchado, pero quiere establecerlo como una verdad, una realidad en su espíritu, en su corazón y en todo su ser. Yo no soy predicadora, no soy pastora, simplemente soy una mujer que ha experimentado el amor de Dios, ha conocido al Señor de una manera tan profunda, de una manera tan cercana y que ha transformado mi vida, y por eso estoy aquí, por amor a Él y por obediencia a Él, porque fue Él el quien convocó para que yo estuviera hoy, esta mañana aquí presente. Así que estoy aquí creyendo que el Señor hablará a través de mi boca. Así que quiero agradecerle a la alabanza y alabo tanto al Señor porque todas las canciones van en armonía con lo que voy a compartir. Tal vez lo encuentren muy sencillo, muy básico, pero es poderoso porque cuando lo entendemos, eso transforma nuestra vida. Misterio revelado. Dice: este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Elegí esta traducción porque está muy clara y realmente desde el entendimiento y la luz que tengo, ese es el centro medular del Evangelio. Cristo en nosotros, que Él habite en nosotros. No entender esto y no apropiarnos de esta verdad nos va a hacer vivir un evangelio carnal, un evangelio humano, intentando ser buenos cristianos en nuestro propio esfuerzo. Pero cuando entendemos esta verdad y es una realidad en nuestro ser, entonces aprendemos que es la vida de Él, que es Él mismo quien va creciendo y va estableciendo su vida en nosotros. ¿Cuál es nuestra parte en esta, para que Él habite en nosotros? ¿Cuál es nuestra parte activa? En primer lugar, creerle. Porque en el creer hay una acción, hay una decisión nuestra, yo siempre digo, para creer, para tener fe en Dios, hay que tener humildad. Hay que aceptar que lo que Él nos dice, lo que Él nos está hablando, es la verdad, es la realidad. Más adelante vamos a explicar qué es en realidad fe. Entonces, vamos a hablar, me apasiona hablar de Cristo, no voy a hablar de otra cosa porque eso fue Él fue quien transformó mi vida, Él fue quien le dio sentido a mi vida, Él fue quien me acompañó y me estableció en su reino. Así que soy una apasionada por Cristo y siempre voy a hablar de Él. ¿Cuál era ese mensaje? El Evangelio de la Gracia. Ese era el mensaje que estoy segura todos lo hemos escuchado, pero es bueno recordarlo. Yo cada tiempo a propósito me pongo nuevamente a pensar y a estudiar y a escuchar y a pensar y a rumiar lo que significa el Evangelio de la Gracia, justamente para tener esa dependencia, para poder estar continuamente dependiendo de lo que Él hizo a través de la cruz. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué glorioso! Yo veo a muchas personas intentando ser más sabios. ¿Queremos ser sabios? La sabiduría de Dios es Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, la sabiduría entra en nosotros.
Esa es una realidad. ¿Lo siente? O sea, aunque no lo sienta, esa es una verdad que es apropiada a través de la fe y luego experimentada también por la fe. Pero la sabiduría es Cristo mismo en nosotros. Él nos va enseñando, nos va mostrando de qué se trata esta obra gloriosa de la cruz. Efectivamente, ¿por qué se llama Evangelio de la Gracia? Porque fue gratis, gratis para nosotros, pero le costó la vida al Señor. El Señor no solamente nos redimió de los pecados, no solamente nos limpió de los pecados, sino no solamente nos reconcilió con Él, sino que Él vino a vivir en nosotros. Eso es poderoso. Yo por mucho tiempo, cuando oraba y caminaba, porque mi entendimiento natural no podía comprender la dimensión de que Dios, su Espíritu, habita en mí. Siempre le decía, Señor, es algo tan glorioso, tan maravilloso. No lo alcanzo a entender, pero qué Dios amoroso, qué Padre amoroso que decidió justamente venir a morar en nosotros para asegurarse que esta obra maravillosa sea efectiva en nosotros, sea real, sea una realidad en nosotros. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Quién es el poder de Dios? Es Cristo en nosotros. Cuando nosotros llevamos al Evangelio, lo arrinconamos únicamente a dar enseñanza cristiana, que es buena, es excelente, pero no hablamos de esa vida poderosa que está en nosotros, que es orgánica, que es vida, que habla con nosotros, que nos escucha. Cuando recibí al Señor y leí las Escrituras, me llamó la atención lo que decía Jesús. Hago todo lo que el Padre me dice que haga y hago lo que veo hacer al Padre. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser así. Yo quiero escucharte. Yo no quiero solamente tener el entendimiento a través de las Escrituras. Yo creo que eres vida, que eres real, que hablas con tus hijos, porque la palabra también dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, nos hace conocer todas las cosas. Es más, a sus discípulos que eran indoctos, que no conocían las Escrituras, les dijo, no se preocupen, porque yo les daré las palabras que ustedes dirán. Así estoy yo indocta, creyéndole al Señor que es Él el que habla a través de mi vida. Entonces, soy una apasionada de la vida del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que atesorar, escucharlo. Tenemos que atesorar, escucharlo a través de las Escrituras también. Pero Él también habla porque está vivo. No es un Dios que solo quedó en la cruz. La obra de la cruz es completa. Murió, resucitó. Bueno, murió, fue sepultado, dice, bajó, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre y nosotros con Él, juntamente con Él. Estoy hablando espiritualmente, porque la vida que el Señor da es espiritual. Cuando nosotros concebimos la sabiduría solamente como un conocimiento sabio humano, estamos errados. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente tenemos no solamente al Jesucristo que caminó y que era sabio porque tenía la sabiduría dentro de Él, porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Tenemos esa sabiduría porque somos seres espirituales. Cuando recibimos al Señor, nos convertimos en esos seres espirituales porque Él es espíritu y Él viene a morar en nuestro espíritu. Entonces, no podemos perder de vista esa realidad espiritual, que Él nos hizo nueva creación espiritual y que esa nueva creación se va a ir, que ya voy a ir hablando más adelante, pero entonces esta obra maravillosa que es por gracia, nos toca la parte más fácil, que es creerle, apropiarnos de esa realidad, porque su gracia es Cristo. Es Cristo mismo
que entra en nosotros. Entonces su gracia está en nosotros y esa gracia nos capacita. Es Él mismo el que nos va capacitando y nos va llevando a vivir su vida. Es apasionante. La fe, ¿sabe qué? La fe, cuando entendemos la fe, mata el ego. La fe nos lleva a ser total y absolutamente dependientes de Dios. Esa es la verdadera fe. No es solamente aquella que positiva, que cree en cosas positivas para que le ocurran cosas positivas. La fe está centrada en este evangelio de gracia, está centrada en Cristo que vive en nosotros. La sabiduría revelada, dice, el misterio revelado, guardado durante años, que es Cristo en ustedes. No es Cristo entre ustedes, es Cristo en ustedes, dentro de ustedes. Yo no puedo aceptar que el Espíritu Santo entre en nosotros para estar mudo, para no expresarse, para no hablar, para no comunicarse con nosotros. No, Él está porque quiere interactuar con nosotros. ¿Y cuál es el medio que interactuamos? Por fe. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él nos creó en Cristo Jesús. Y una vez le pregunté, Señor, ¿por qué mi antigua naturaleza actúa sin que la programe incluso? Sale. ¿Por qué esta nueva naturaleza, esta nueva creación que eres tú en mí, no sale así? Y la respuesta que obtuve, por la fe habita Cristo en tu corazón. Y es verdad, todas las cosas de Dios son por la fe. Entonces vemos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esas obras buenas que preparó para nosotros, ¿cómo las vamos a vivir? ¿Podemos nosotros, me pregunto, podemos nosotros crear la naturaleza de Cristo desde la carne? ¿Desde nuestras buenas intenciones? Es locura, es absurdo. Jesús dijo, yo no he venido a poner parche nuevo en ropa vieja o trapo viejo o algo así, dice, porque lo nuevo rompería a lo viejo. No puedo echar vino nuevo en odre viejo, dice, porque se rompería el odre y se perderían ambas cosas. ¿Qué estaba diciendo ahí? Él no vino a reformarnos, a que ciertas áreas de nuestras vidas sean mejoradas. Que si hacía una cosita, ahora ya no la hago. No, Él vino a eso, a que seamos creados en Él, a tener esa nueva naturaleza, a ser aptos por la fe para que Dios pueda morar en nuestro espíritu. Porque ¿qué es la muerte? ¿Qué nos llevó al pecado? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hizo Adán y Eva? No tuvieron pecados morales. ¿Su pecado qué fue? No creerle a Dios, porque el que no le cree a Dios con certeza va a pecar, porque le va a desobedecer. Eso es seguro. La incredulidad nos va a llevar siempre a desobedecer, aunque no sea intencionalmente, aunque sea por ignorancia. Pero cuando no le creemos, eso pasó con Adán y Eva. No le creyeron a Dios en la única prohibición que le había hecho, que no coman del árbol del bien o el árbol de la ciencia cuyo fruto es el bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando no nos alimentamos y no comprendemos esto, nos alimentamos de ese árbol. Nos volvemos cristianos solo pensando qué hacer bien y qué no hacer mal, pero no disfrutamos de la vida poderosa, de la vida gloriosa, que significa tener a Él dentro nuestro, que significa tener esa intimidad continua y constante con Él.
Entonces, no es un asunto menor detenernos a pensar y a aceptar esta gloriosa realidad. Esto significa, dice, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. A veces nosotros interpretamos este versículo como que, ok, ya yo tenía problemas, ahora ya no voy a tener problemas porque comienzo una nueva vida. No se refiere a eso, se refiere a una nueva naturaleza. Esa nueva, porque hemos sido creados de nuevo, dice, en Cristo Jesús. Entonces significa que tenemos una nueva naturaleza espiritual en Él. Tenemos una nueva naturaleza en Él. Eso es maravilloso comprender. Cuando nosotros perdemos de vista esa nueva naturaleza, empezamos con coach, empezamos tratando de entender a nuestra alma, tratando de mejorar nuestra alma, tratando de mejorar ciertos aspectos de nuestra vida, porque no hemos comprendido que ya tenemos una nueva naturaleza. Más adelante voy a explicar que efectivamente hay un proceso de transformación para que esa nueva naturaleza sea visible a nuestros ojos. Pero aunque no sea visible, es una realidad. Aunque no la sintamos, es una realidad que solamente podemos apropiarnos de ella por fe. Siguiente, por favor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios con la confianza que nos da nuestra fe en Él. ¿Qué es lo que nos da confianza para acercarnos a Dios? Nuestra fe en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. Confiadamente podemos acercarnos al trono de la gracia. Nuestra confianza está en lo que Jesús hizo. Nuestra confianza está en que Él vive en nosotros. Jesús dijo, yo me voy cuando sus discípulos estaban tristes, pero les mandaré otro consolador. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo es las arras? En un negocio, ¿qué significa arras? En un negocio las arras significa el compromiso, el avance que se da para demostrar que ese negocio se va a concretar. Entonces el Espíritu Santo fue dado a nosotros por Dios para mostrarnos que lo que Él hizo en la cruz se va a concretar en nosotros, se va a realizar en nosotros. ¿Sí? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿No les ha pasado? A mí me pasó cuando recibí al Señor, aparte de emocionarme, de quebrantarme y de llorar, después de algunos días, pues no sentí nada diferente en mí. Entonces ahí, ¿qué hice? Puesto los ojos en Cristo, el autor y desarrollador de mi fe. ¿Cuándo nos detenemos? Cuando creemos que la fe es sentimiento. Cuando creemos que la fe es guiada por lo que sentimos o por lo que pensamos. La fe tiene un objetivo, mantenernos firmes en Él. Ese es su objetivo de la fe. Por eso dice, tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Qué esperamos? Que Cristo Jesús sea formado en nosotros, que Cristo Jesús se exprese y luego obviamente que todo nuestro ser sea gobernado por Él y aún nuestros cuerpos, dice, nuestros cuerpos carnales sean glorificados. Esa es la esperanza que tenemos. No lo vemos, a veces no nos sentimos diferente, no sentimos que somos nueva creación, sentimos la vieja creación. Pero ¿cómo tenemos que permanecer? ¿Significa que esa obra gloriosa de la cruz no fue efectiva?
No, no hay que agregarle, ya fue hecho, no hay que mejorarle. Ya lo hizo el Señor de manera perfecta. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Como dije al principio, mantenernos en la fe. Pablo continua y constantemente nos exhorta en sus cartas a la permanencia en la fe. Incluso dice que cuando estemos, que cuando estemos zarandeados, dice, por el enemigo, nos recomienda que nos vistamos con toda la armadura, dice. Y a veces la repetimos la armadura como algo retórico, como algo así, palabra. Pero en realidad, si le tomamos el sentido de la armadura, es Cristo mismo. Dice que nos pongamos el yelmo de la salvación en nuestra cabeza. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente tiene que estar saturada, entendiendo, comprendiendo lo glorioso que fue la salvación del Señor. Cuando nuestra mente no está enfocada en esa verdad, pues vamos a pensar otras cosas. Vamos a empezar a vernos a nosotros mismos, a mirar, avanzamos, no avanzamos, no me siento, o a mirar la circunstancia. ¿Qué luego dice? La coraza de justicia, que nos pongamos la coraza de justicia. ¿Dónde va la coraza? En el área de aquí donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, donde está el alma. ¿Qué es la justicia? ¿Quién nos dio justicia? Dios, a través de Cristo Jesús. Dice que Cristo, nosotros hemos sido hechos justicia de Dios a través de Cristo. Entonces, cuando nuestras emociones están así también, todas turbulentas, ay, no me siento nueva, no me siento nueva creación, no me siento que Cristo viva en mí, ¿qué tenemos que hacer? Tomar conciencia de que la coraza de justicia no la dio Dios, es Cristo. Póngase, dice, el cinto de la verdad que ciña los lomos. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo. ¿Cuál es la función del cinto? Para los que levantan pesa, aquí mi hijo que levanta pesa, es para fortalecer justamente su cuerpo y el peso que tienen que alzar no les dañe. Es lo mismo. Entonces el cinto de la verdad es para que es Cristo, es para que nada de lo que nos toque vivir nos dañe o nos aparte de esa gloriosa vida. Calcen el apresto del Evangelio. Caminar, ¿cuál es el apresto del Evangelio? Ya vimos ese Evangelio de gracia. Caminar con esa certeza, esa seguridad que estamos en Él. Eso es glorioso, estar en Cristo Jesús. Que agarremos, dice, el escudo de la fe, para apagar los dardos del enemigo. ¿Qué es la fe? Me estoy sintiendo terrible, o alguien me dijo, no, vos ni idea, ni a Cristo no se te ve en vos. ¿Qué es la fe? Pero estoy en Él. He recibido esa nueva creación. Soy esa nueva creación. Y Él dice, y agarren la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra dice, las Escrituras nos muestran quiénes somos en Cristo Jesús. Y Pablo luego agrega, dice, y una vez acabado todo, estar firmes. O sea que cuando estamos con esa conciencia de quién somos en Cristo Jesús, todo nuestro ser está consciente de eso, venga lo que venga, vamos a estar firmes. Porque ya sabemos que quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos capacita, es Él en su gracia. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Clarísimo, clarísimo, ¿no? En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y si nosotros tenemos a Cristo,
¿Qué tenemos? La plenitud de Dios dentro de nosotros. Cristo no va, cuando hablamos, Cristo se va formando en nosotros. No significa que entró su cabeza, después su brazo, después su pierna. No, Él entró completo, pleno. Pero nosotros vamos teniendo conciencia de esa realidad que ocurrió en nosotros cuando lo recibimos como el Señor de nuestras vidas. A medida, porque de eso se trata la transformación. Somos transformados, dice, de gloria en gloria, como por un espejo, porque vamos entendiendo, comprendiendo, aceptando esa realidad que ya vive en nosotros. ¿Ok? Unión con Cristo ya. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Cada uno de nosotros es el templo de Dios o su iglesia. Dios dice que no habita en lugares hechos por mano de hombre. Nosotros somos su nuevo templo. Él nos habita. No es un asunto menor. ¿Se imaginan? Yo hasta ahora me sigo asombrando que Dios nos habite. Y no es solo el soplo de vida que dio en la creación, nos habita. ¿Quién habita? ¿Cuál es la diferencia cuando alguien visita y cuando alguien habita? Cuando alguien visita va un rato, que era lo que pasaba en el antiguo pacto, pero cuando alguien habita, vive en ese lugar. Desarrolla todas sus actividades en ese lugar. Entonces, ¿dónde vive Él? En cada uno de nosotros. Y unidos, dice, es ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Entonces, Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu. Clarísimo, no me lo estoy inventando, es la palabra. Elegí traducción más sencilla para que tal vez lo entiendan mejor. Entonces, está claro. La siguiente, por favor. Permanecer en la verdad. Pablo era un exhortador continuo en permanecer en la verdad. Se molestaba rotundamente con aquellos que ya habían escuchado la verdad que era Cristo y querían volver nuevamente a las viejas andanzas de tratar de agradar a Dios en su propio esfuerzo. Es más, a los Gálatas, que es famoso, les dijo: Gálatas insensatos, no empezaron bien, empezaron con el espíritu, ahora vuelven a la carne. Si se circuncidan, dijo, se desligan de Cristo. Era así tajante. Y a veces ya nosotros no nos circuncidamos porque ni siquiera venimos del antiguo pacto o de la fe judaica. Pero a veces nos olvidamos de eso y volvemos a creer que somos nosotros quienes tenemos que crear la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Cómo es posible eso? En base a sacrificio, que Pablo dice que todas las cosas externas que hagamos, todos los sacrificios externos que hagamos, tienen cierta reputación, dice, de un grado de humildad y de mucha religiosidad, pero no son eficaces para cambiar la naturaleza. No cambian la naturaleza. El único que cambia nuestra naturaleza es Él, es su Espíritu, es Él mismo. Dice, pues a Dios en toda su, ya leí eso, creo, ¿no? Hizo la paz, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Clarísimo. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia.
Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¿Por qué nos acepta el Señor? ¿Porque somos buena gente? Porque le creemos y recibimos a Cristo. El Señor nos ama en el amado. Dice, ¿quién es el amado? Es Cristo. Él nos ve en Cristo, nos ve proyecto acabado en Cristo. Por eso es que mandó a Jesús. No solamente mandó para que nos perdonen los pecados. El perdón de pecados era necesario. ¿Para qué? Para que seamos reconciliados con Dios y Él pueda venir a habitar con nosotros. Pero no termina solamente en eso. Comienza en eso. La salvación es el comienzo de la vida gloriosa de Dios en nosotros. Es el principio. ¿Sí? Entonces, cuando se sientan culpables, ojo, no estoy dando licencia para hacer lo que les dé la gana, pero cuando se sientan culpables internamente, ya saben que confiadamente pueden entrar al trono de la gracia. Cuando nos sentimos culpables, estamos muy conscientes de nuestra antigua naturaleza. Estamos muy conscientes de quiénes somos carnalmente hablando y no estamos conscientes de quién somos como nueva creación. Esa es la realidad, esa es la verdad. Entonces, por eso es que vuelvo a asegurar, cuando nosotros estamos conscientes de que somos esa nueva creación, la carne está condenada a morir. Porque no va a tener gobierno, no va a poder hacer. Es locura creer que nosotros vamos desde nuestro propio esfuerzo, humanamente hablando, vamos a lograr la plenitud de Dios en nosotros. Es locura. Siguiente, por favor. Pero deben, aquí está la recomendación, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. La palabra es maravillosa. La palabra es vida. La palabra tiene que generar vida. Porque es vida. El Señor no solamente nos quiere muy ilustrados en nuestra cabeza, pero su vida ahí, el espíritu calladito, ahí recluido. No. Él quiere expresarse. Somos su templo. Quiere expresarse a través de nosotros. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Es redundante. ¿Sabe por qué redunda Pablo? Porque necesitamos escucharlo, porque estamos tan acostumbrados a nuestra antigua naturaleza, cómo se relacionaba con toda la creación a través del alma, de sus sentidos. Entonces estamos acostumbrados también a querer relacionarnos con Dios de esa manera, a través de nuestros sentidos. Siento, no siento. No me siento nueva creación, entonces no soy nueva creación. Entonces, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Siguiente, por favor. Hay una batalla. Ya sabemos cuál es la fe, ¿no? No es ese poder positivo de solamente para cambiar cosas. Es creerle a Dios. Es certeza de lo que no se ve, no lo vemos, porque es espiritual. Por eso es que desde la carne no podemos crear cosas espirituales, no son compatibles, no hay cómo. No hay cómo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano,
también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice, quien lo ama, los que han sido llamados de acuerdo, porque a los que Dios conoció antemano, también los predestinó a ser transformados. Para que entendamos la transformación, porque aquí es, por eso lo titulé la batalla de la fe, aquí es donde damos el resbalón, aquí es cuando ya nosotros queremos transformarnos a la imagen de Dios. Ahí empezamos desde la carne, insistiendo, tratando de ser como Dios en nuestro propio, ser como Cristo en nuestro propio esfuerzo. ¿Qué significa transformación? La mariposa es un ejemplo clarísimo de lo que es transformación. La mariposa es gusano, pero en su periodo de transformación, o sea, inicia su vida como gusano, pero en su periodo de transformación se vuelve mariposa. Y científicamente el ADN del gusano ya no es el mismo ADN de la mariposa. Esa es la transformación que tenemos en Cristo. En otras palabras, empieza con esa nueva creación en Cristo Jesús, esa nueva vida espiritual, y va creciendo, cada vez vamos teniendo mayor conciencia, entendimiento. Ese era el clamor de Pablo: todo lo he botado, todo lo he dejado por basura por conocer a Cristo. Tuvo una revelación inicial dada por Cristo mismo, por el Espíritu mismo de Dios, pero había un ardor en su corazón por conocer a Cristo. Entonces, a medida que vamos conociéndolo a Él, nuestra naturaleza antigua tiene que ir cediendo el lugar para que esa nueva creación ocupe su lugar. No es que esta antigua naturaleza va mejorando, aquí le vamos a poner un parchecito, aquí otro parchecito, aquí otro parchecito. No, esa nueva creación que es Cristo mismo va creciendo en nosotros, y esa es la transformación. Nosotros somos transformados. ¿Ok? Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, con conflictos por fuera, temores por dentro. Eso pasa en la batalla de la fe. Pablo había tenido la revelación de Cristo y dice: yo no aprendí el evangelio por boca de ningún hombre, sino que Cristo mismo me lo reveló. Jesucristo mismo me lo reveló. Entonces, imagínense, wow, poderoso, ¿no? Pero cuando estaba en el proceso de transformación y predicando la palabra, porque, ojo, Dios no espera que nosotros estemos totalmente transformados para Él manifestarse, para poder bendecir a otras personas. En el proceso, también Él se va manifestando para llegar a otras personas. Entonces, dice, temores por dentro. ¿Qué son los temores que les hablé hace un rato? La culpa, la vergüenza, el no sentirse, el no tener seguridad, el no sentir de que uno es una nueva creación. Y también hay persecución, hay problemas ya sean familiares o la persecución que recibimos ahora a los que creemos en Cristo Jesús. Ya no es como antes, o sea, ya no nos persiguen para matarnos, por lo menos no en este país. En otros países musulmanes seguro que los persiguen y los matan, pero en este país es ridiculizarnos, o es resistencia, son otro tipo de cosas. Pero ya Pablo nos recomendó el permanecer en la verdad, justamente para que ni los temores internos ni las circunstancias externas nos quiten de esa posición de quienes somos en Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Entonces hay una batalla y hay un asunto que es propiciada por Dios, porque en otra versión dice, el Señor dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, y cuando dice todas, significa todas.
las buenas, las malas y las peores. Entonces, ¿porque Dios quiere castigarnos? No, porque esas son oportunidades. Si nosotros estamos firmes en la fe, o si no, son oportunidades para afirmarnos en la fe, para buscar desesperadamente de esa verdad y esa realidad, y ahí vamos conociéndole cada vez más. Esa transformación todos la vamos a pasar, todos. Pablo, el iluminado, el que recibió la revelación del Evangelio, no fue exento de pasar el proceso de transformación. Y es una batalla, porque nuestra fe es batallada. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Belleza, clarísimo. Nos hemos puesto esa nueva naturaleza, esa es nuestra acción de fe, eso es creer. Al ponernos esa nueva naturaleza que Él nos ha dado, es una acción de fe. Yo la acepto, yo la recibo, yo me establezco en ella. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Ese es el periodo de transformación. Para eso es la batalla de la fe. ¿Para qué? Para conocerlo más a Dios. ¿Y para qué? Para ser transformados y ser más a la imagen de Cristo, de Él. Siguiente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Clarísimo. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, dice. ¿Cómo? Tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Cuando entendemos esa realidad. Y lucho para animarlos a todos y para que se mantengan unidos en el amor de Cristo. Esta es otra traducción que ayer que se explicaba mejor. Y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes en Cristo. Les digo esto para que nadie los engañe con frases bonitas pero falsas. Clarísimo. ¿Queremos sabiduría? La tenemos. Es Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerlo más. Permanecer en la fe y vivir. Hasta donde yo conozco, y no sé si estoy errada bíblicamente, acá tenemos al pastor que me corrija si estoy errada, no he visto a ninguno transformado metido solamente estudiando las Escrituras. A todos los que he visto transformados han sido en la vida, en el día a día, en las circunstancias, en la vida de cada uno de ellos. Creo que es así. ¿Estoy errada? Pienso que es así, que el Señor es vida y actúa en nuestras vidas. Siguiente. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Quién nos hace más parecidos a Él? El Espíritu. ¿Qué nos queda? Ceder, darle espacio, darle campo, dejar de aferrarnos, pero es que yo pienso, es que yo opino, es que yo creo. Amén, Señor.
Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado, porque tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Cuál es el pecado? Ya dije al principio. Cuando nosotros no le creemos a Dios, con certeza vamos a pecar. Con certeza. Y no es que no tengamos pecados involuntarios. Sí, los tenemos. Pero ya sabemos que confiadamente podemos ir al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. No es licencia para pecar, ojo, porque el pecado nos aparta de Dios, produce muerte, muerte espiritual, no física, en algunos casos física también, muerte espiritual que es esa desconexión con Dios, es no poder tener ese interactuar con Dios. Por lo tanto, ya que estamos rodeados, ya leí eso, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Toda mi vida cristiana este versículo lo amo porque esta palabra ha sostenido mi vida. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de mi fe, en todas mis situaciones, en todas, sin excepción. Llámese de culpabilidad, llámese de salud, llámese de lo que se llame. Puestos mis ojos en Cristo, esa es mi confianza. Sé que si yo me aferro a Él, si yo permanezco en Él, no me voy a quedar. Sé que voy a avanzar, sé que voy a ir adelante. Puestos por delante, dice, debido al gozo que ¿dónde está? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios y nosotros con Él. ¡Qué glorioso! Entonces, perseverar, los ojos en Cristo Jesús. Vamos, siguiente. Nuevamente, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Clarísimo. Voy a ver si no me estoy pasando. Sí, ya tengo 3 minutos. Siguiente, por favor. Disfrutando y expresando la plenitud. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Quién llena? Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Con esta palabra el Señor 5 años me ministró y era lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, hasta que acepté su amor. No solamente su amor de recibir al Señor, su amor de sentirme amada por Él. El amor trae sanidad. Cuando entendemos el amor de Dios, por eso Pablo dice, pido pues que conozcan ese amor. Él habla de la anchura, de la profundidad, de las dimensiones del amor y dice, pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y es verdad, cuando somos sanados por su amor, cuando aceptamos ese amor, cuando conocemos el amor del Señor, la plenitud del Señor está en nosotros. Empezamos a vivir ya no por obligación. Hacemos cosas no porque está bien o está mal. La hacemos porque la vida de Él nos guía. Porque Él se expresa.
porque Él se manifiesta. Dice la palabra, ¿no? Que ¿se acuerdan de la parábola de las 2 millas? Dice que la primera milla es obligado porque es mandado, pero la segunda milla es voluntaria. Esa es la plenitud, cuando nosotros ya no hacemos las cosas por obligación, ni por miedo al castigo, ni por miedo a las consecuencias. Conocemos el amor y lo hacemos porque amamos a Dios con todo nuestro ser. Esa es la motivación del que vive en la plenitud de Cristo, el amor. Y no podemos amar a Dios desde la carne, porque es un amor condicional. Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu. A mí cuando me es difícil amar a los que son difíciles de amar, me recuerdo y digo, el amor está en mí, porque Dios está en mí. Ha sido derramado en mi corazón por su Espíritu y está su Espíritu en mí. Estoy plena y completamente capacitada para amar, porque Él está en mí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es fruto? Algo que es la vida que da una planta. O sea, es el fruto. Entonces, este es fruto del Espíritu. Nosotros no podemos crear el fruto del Espíritu desde nuestra carne. ¿Cuándo se manifiesta el fruto del Espíritu? Cuando hemos permanecido y cuando le damos espacio a que su plenitud nos gobierne. Es Él. Por eso es que no podemos gloriarnos ni por la salvación, ni porque Él crezca. Nosotros cooperamos, colaboramos con Él. Pero es la vida de Él, fruto de su Espíritu. No dice del gran conocer, o sea, cuando dice conocer no quiere decir, no se refiere a intelectualismo, se refiere a vivencia, a relación íntima con Dios, que obviamente también se da a través de las Escrituras. Pero podemos conocer las Escrituras y no conocer a Dios, como pasó con los fariseos. Así, el mismo Pablo, y no conocía. Entonces no habla de un conocimiento mental intelectual, habla de un conocer vivencial con Dios. Siguiente, por favor. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. La vida de Él en nosotros se manifiesta a través de nosotros. Nosotros con Él vamos a ser manifestados en gloria. Es glorioso. Por eso amo al Señor y siempre digo que las palabras son insuficientes para expresar el amor y la gratitud de que Él se haya revelado a mi vida, que Él haya tocado mi vida y que haya transformado, no porque sea perfecta en el sentido de perfección humana, porque en Él soy perfecta. Tengo muchos errores, pero estoy firmemente cimentada que quien comenzó la buena obra la perfeccionará hasta que Cristo sea expresado plenamente. Siguiente, creo que será la última. Bien, amados, confío plenamente que el Señor haya sellado en sus corazones algo sencillo, pero poderoso, que si se lo apropian y se mantienen en la fe, van a poder vivir y experimentar esa vida maravillosa que es estar en Cristo Jesús.